Voy a invitarlos para que abran su Biblia en el primer libro de Samuel. Si no sabe dónde está, está exactamente antes de segundo de Samuel. Vamos a leer el capítulo 3, primer libro de Samuel. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Me avisan por favor cuando lo encuentren. Sí. Ok, hay dos que ya lo tienen. Vamos a empezar a leer un texto que es muy interesante y tiene algunas enseñanzas preciosas, del que hablamos muy pocas veces. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esta es una historia extraordinaria. Para entendernos un poquito, Samuel era hijo de una mujer estéril, una mujer que durante años había intentado quedar encinta y no podía. Esa mujer fue un día al templo de Dios, a un santuario, en una ciudad que se llamaba Silo, todavía no existía el templo de Jerusalén, y estaba derramando su alma quebrantada en la presencia del Señor, porque no solo ella no podía tener hijos, sino que su marido tenía otra mujer, y esta otra mujer paría como una coneja, y cada vez de que le venían achaques o quedaba encinta o daba a luz, iba y le enseñaba el niño a esta señora, pero no como con alegría, sino para humillarla, decirle: yo puedo y usted no puede. Mire, Dios a mí me bendice, tengo un chorro de hijos y usted no puede tener. Y esta mujer cada día se iba amargando más, se iba secando por dentro. Subió un día al santuario, no había nadie en el santuario excepto Elí. Elí ya era un hombre mayor, era sumo sacerdote de Israel. Era el hombre que vivía ahí en el tabernáculo, que tenía que oír la voz de Dios, que tenía que tener visión para guiar al pueblo del Señor.
y ya estaba viejón y tenía 2 hijos. En Israel, el sumo sacerdocio no se hacía por elección. No era que la gente votaba a ver quién era el sumo sacerdote, sino que en Israel, para ser sumo sacerdote, usted tenía que ser descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, cuando el sacerdote se iba poniendo viejo, él empezaba a entrenar a su hijo mayor o a sus hijos para que cuando él muriera, uno de sus hijos tomara el lugar en ese ministerio santo. No sé si me estoy explicando hasta aquí, ¿sí? ¿Qué es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que los 2 hijos que tenía Elí eran unos tipos malvados. Eran unos tipos que no estaban interesados en el sacerdocio, no estaban interesados en seguir los pasos de su padre, no estaban interesados en honrar a Dios, en bendecir al pueblo. Todo eso les valía nada. Lo que ellos estaban interesados era en robarse las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Y si llegaban muchachas bonitas, violarlas. Y estos eran los 2 hijos del sumo sacerdote. Y eran los hombres que apenas muriera Elí, que ya estaba cerca de morir, estaban destinados, uno de ellos, a vestirse la ropa del sumo sacerdote, a ceñirse el cinto de oro, a quemar incienso el día de la expiación delante del Dios de Israel. La situación era muy, muy peliaguda para los israelitas. Si usted nota cómo empieza el versículo 3 dice, capítulo 3, perdón, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? ¿Qué dice el versículo 1? Escaseaba en aquellos días, y además dice que no había ¿qué? No había visión. O sea, había tanto pecado en el santuario, había tanta deshonra hacia las cosas de Dios, había tanta abuso contra las personas sencillas que llegaban a ofrendar o las pobres mujeres que llegaban a adorar, que es evidente que Dios no podía estar hablando en ese ambiente. Es evidente que no había palabra de Dios. Es evidente que estos 2 muchachos no tenían ningún tipo de visión espiritual. Eran simplemente 2 carnales que por chiripa habían nacido en la casa del sumo sacerdote, pero que no tenían ningún aprecio por las cosas de Dios. Y cuando usted menosprecia a Dios, lo que le ocurre es que simplemente Dios le da la espalda y lo deja a usted que siga solo. Entonces el Señor se apartó, dejó de hablar, dejó de darle visión al pueblo, dejó de darle visión a los sumos sacerdotes. En ese ambiente, esta señora que les estaba contando, que era estéril, llega a orar al tabernáculo. Y está tan quebrantada que ni siquiera le salen palabras de la boca. Yo algunas veces le he dicho a usted que usted no ha llorado hasta que ya no pueda llorar más. Hay gente que dice, es que viera pastor que lloraba, me pegué. No. Usted no ha llorado hasta que no eche babas. Cuando usted llora por la nariz y por las orejas y de todo, ya lloró. Cuando ya no puede hablar y nada más hace. ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Ok. Bueno, esa mujer estaba ahí y ya no le salía nada, hermano. Ya había echado todo lo que tenía y la pobre vieja, cada día más vieja, cada día con menos años de fertilidad delante de ellos, cada día la otra con los hijos más grandes y más cachetones, cada día está más humillada y amargada. Entonces dice, aquí si Dios no hace algo por mí, y está ahí pero no puede hablar. Y el sumo sacerdote, que es Elí, está gordo, se está comiendo todas las ofrendas, está cachetón, está panzón y está casi ciego. Y lo que ve es una mujer por ahí que está como y no dice nada. Y entonces se levanta lleno de la sabiduría de Dios y dice, mujer, estás borracha. ¿Cómo te atreves a venir al templo estando ebria? Vete para tu casa y digiere tu vino. Hermano, tras de cuernos, palos. Piense usted ahora como mujer. Usted quiere tener hijos y no puede. Su marido la bendice haciéndose de otra mujer y haciéndole chiquitos cada 10 meses a la otra. Usted está amargada, está humillada, la ha pulseado, ya tomó todas las hierbas y los bebedizos que le dijeron pavidos y por haber, ya gastó la plata en la farmacia, ya hizo todos los tratamientos de fertilidad que podía y nada. Y la única esperanza que le queda es ir a la casa de Dios y recibir una palabra de bendición, recibir una palabra de fe, recibir un milagro de parte de Dios. Y ahí está el sumo sacerdote impresionante, con su ropa blanca, con su cinto de oro, con su corona, hermano. Y usted entra ahí a aquel santuario y derrama su alma en la presencia de Dios. Y el pastor viene y dice, oiga, vieja borracha, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué no se va para la casa y duerme la mona allá? ¿Cómo se levanta usted? Si yo hubiera sido esa mujer, posiblemente le digo algo como, borracha está tu abuela o algo así. Y me voy y ahí digo, aquí no vuelvo a poner los pies yo. Pero esta mujer, hermano, está tan quebrantada, está tan humillada, que le dice, no, Señor mío. Le dice, tu sierva no está ebria. Oiga, le dice tu sierva a este tipo.
Le dice, tu sierva no está ebria. Es que tengo una petición delante de Dios y ya no sé qué hacer, he hecho todo lo posible. Y entonces este hombre se da cuenta de su error. Y aún a pesar de su poca espiritualidad, es el ungido de Dios, es el sumo sacerdote de Dios, no hay otro. Y el hombre abre la boca y ahora sí habla de parte de Dios, ya no de su carne, ya no de su opinión. Habla de parte de Dios y dice, entonces vete en paz y que Jehová te conceda las peticiones de tu corazón. Y la señora se va. Entró al templo quebrantada, entró llorando, entró angustiada, entró en amargura y ahora se va con una semillita adentro, hermano. Una palabra de Dios, una palabra de esperanza, que el Dios de Israel te conceda las peticiones de tu corazón. Yo no sé cuánto se demoraba para ir desde Silo hasta la casa de ella, pero posiblemente duraba horas, pero llegó, hermano, se bañó, se arregló. No sé si tuvo que negociar con la otra señora a ver si le prestaba al marido ese día. Algo hicieron. La cosa es que la señora estuvo con su esposo y quedó embarazada. Al año siguiente sube con el niño al templo. Elí está más viejo y más gordo que la vez pasada y más ciego. La ve llegar y entonces ella busca al sumo sacerdote. Y le dice, Señor mío, esta es la petición que yo tenía delante de Dios. Esta fue la palabra profética que tú me diste, este es el fruto. Y yo le había prometido a Dios que si el Señor me daba un hijo a mí, yo no me lo iba a dejar. Lo iba a dedicar al Señor para que le sirviera a Jehová todos los días de su vida. Entonces aquí se lo traigo y aquí se lo dejo. ¿Cuántas de ustedes son madres de familia? ¿Cuántas de ustedes habrían hecho eso? Como diría mi abuelita, mírela. Con lo que cuesta y con la hora de que se pegó por ese hijo, y ese hijo era el que le iba a servir para sacarle los ojos a la otra vieja que le atormentaba la vida. Mire, era de que no lo soltara nunca. Pero esa mujer en su corazón había hecho un voto. Ella había dicho, si me lo da, se lo devuelvo. Este es un principio, hermano, que nosotros no ponemos en práctica hoy en día. Hay gente que está pobre y arruinada y vienen al templo pujando y llorando. Y aquí dicen, Señor, si me bendices, si me prosperas, si me das el carrito va a ser para tu servicio. ¿Nunca he oído eso? Le da Dios el carro y ni al culto vienen porque ahora se quedan el domingo lavándolo y encerándolo en la casa. Señor, si mi hijo nace sano, Señor, o si es un varoncito, yo lo voy a crear en tu casa y le voy a enseñar tu palabra y le voy a enseñar los cantos del Señor. Hermano, nace el chiquito y lo que oye en la casa es un puro pleito y una murmuración y habladera del pastor y de los hermanos, y lo que oye son malas palabras. Y tenemos la costumbre de que cuando estamos en angustia pedimos cosas y prometemos, pero cuando las recibimos no sabemos cómo soltarlas y ponerlas en el altar de Dios otra vez. No sé si me estoy explicando. Yo aquí estoy viendo varios principios y ahorita vamos a volver sobre esto esta noche. No solo sobre la historia, sino sobre los principios. Esta es una mujer extraordinaria, la mamá de Samuel, y deja a su niño en la casa. Y adivine qué. Uno dice, qué Dios más malvado, ¿y para qué se dejó ese pobre chiquito, esa señora con la pulsera? No, hermano. ¿Sabe qué le pasó a esa señora? Se le abrió la matriz, hermano, y ahora empezó a tener hijos que más bien tuvo que ir a planificar después. Porque cada vez que veía al marido quedaba gordita. O sea, ella puso uno en el altar y Dios le devolvió mucho más. No, nota el principio. Primero, no tiene ninguno. Le dice a Dios, si me bendices te lo doy, te lo devuelvo. Ella cumple su parte y entonces Dios ahora da más de lo que él le había prometido. Elí le había dicho, Dios te va a dar la petición de tu corazón. ¿Cuál era la petición de tu corazón? Un hijo. Dios no le dio un hijo, se le fue la mano al Señor y le dio más, porque el Dios al que usted le sirve es un Dios que nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros entendemos. Usted le pide el pan de cada día y él le da el pan, le da el arroz, le da los frijoles, le da la mantequilla, le da plátano maduro, le da, qué rico, chuleta. Lo bendice. Usted le pide un hijo y Dios le da hijos maravillosos, hermano. Dios es un Dios extraordinario. No hay nada en lo que usted le pueda ganar a Dios. Cuando aprendemos el principio de lo que Dios, yo vengo a Dios sin nada, no tengo nada sin Él. Cuando Él me da algo y yo lo consagro a Él y lo dedico a Él, no es que me voy a quedar más pobre, hermano. Dios me va a dar multiplicado siempre, no importa si es tiempo, no importa si es alabanza, no importa si es honra, no importa si es servicio, no importa si es dinero. Dios nunca va a dejar que yo le gane en nada, y menos en dar. Siempre ella dio uno y Dios le dio un chorro atrás. ¿Estamos viendo el principio cómo está operando? Ahora este niño, hermano, crece destetado de mamá y crece sin papá. Su padre espiritual, su padre adoptivo, su padre putativo, en realidad es el sumo sacerdote. Este niño tiene un privilegio que no tienen más niños en Israel. Póngame atención. Entienda, él no es hijo biológico
de Elí. Pero como la mujer lo consagró a Dios, como cuando los israelitas consagraban un cordero o una oveja o un buey al Señor, ¿qué hacían con el buey o con el cordero? Lo llevaban al templo, ¿sí o no? ¿Y qué hacían en el templo? Lo sacrificaban. Bueno, pues a este niño no lo pueden degollar en el altar. Y la mujer, en vez de ovejas y en vez de bueyes, lleva a su chiquito, su tesoro, el fruto de sus entrañas, lo que ella ha añorado durante años, aquello por lo que ha llorado, ha ayunado, ha peleado. Ahora lo trae y lo pone en el altar de Dios. ¿Y qué hace Elí con eso? No lo puedo degollar. Es un ser humano, no es una oveja. Entonces se lo deja en el tabernáculo. Y este niño empieza a tener entonces un ambiente, un entorno completamente diferente al de cualquier otro niño de Israel. Mientras el niño crece y empieza a crecer y empieza a servir. Sabemos algunas cosas que hacía. Por ejemplo, sabemos que la mañana siguiente de que Dios le habló, dice la Biblia que él se levantó y abrió las puertas del santuario. Posiblemente lo tenían del recadero. Posiblemente lo tenían de chiquillo de los mandados. Era el que tenía que barrer el templo. Era el que tenía que sacudir las cosas. Era el que tenía que abrir las puertas en la mañana y cerrarlas en la noche cuando ya no iban a permitir que entrara más gente. Y mientras tanto los hijos de Elí, que deberían estar ahí, los manganzones, entrenándose para cuando fueran sacerdotes, andaban persiguiendo chiquillas en los campos, andaban emborrachándose o andaban gastando la plata que se robaban de las ofrendas. ¿Se da cuenta cuál es el cuadro que hay? Los que por nacimiento debían estar en la casa sirviendo a Dios, ¿dónde estaban? En el mundo, diríamos ahora. El que debería estar en el mundo porque no era del linaje de Aarón, no era de la descendencia de los sumos sacerdotes, está en el templo. Y una noche, versículo 2, estoy en el capítulo 3, dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no veía, Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde? ¿Dónde dormía Samuel? ¿No le parece lindo? Este Huila vivía en el templo, dormía en el templo, comía en el templo. No andaba, hermano, jugando los caballitos, no andaba jugando bolinchas. Toda su vida giraba alrededor del arca de la presencia de Dios que había en el templo. Dentro de esa arca estaban las tablas de la ley, había una urna de oro con maná, estaba la vara de Aarón que había florecido siglos atrás, hermano. Cada día para este muchacho era una lección de la historia de los tratos de Dios con su pueblo. Y una noche, posiblemente cansado de barrer y de limpiar y de acomodar puertas y hacer cosas que no le tocaban a él, oye que lo llaman y que le dicen: Samuel, Samuel. Cansado y todo, el niño se levanta y va al otro cuarto donde duerme el sumo sacerdote. Y le dice: Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Ustedes que tienen hijos en la escuela, ojalá fuera así de fácil levantarlos. El tipo está entrenado, hermano, a que Samuel le dice algo y aunque él esté dormido se levanta y corre. Y dice: Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y Samuel se restriega los ojos: yo no he llamado a nadie, yo estaba dormido y me desvelaste. Vaya y se acuesta. Padres de familia, ¿han pasado por eso alguna vez? Mijito, en el cuarto suyo no hay nada, no hay ningún monstruo, es mentira, no, nada que yo, no va a pasar nada, papito, acuesta otra vez, que mañana tengo que madrugar. ¿Les ha pasado? Yo me imagino a Samuel gordo, viejo, perezoso, diciéndole: deje de desvelarme, yo no llamaba a nadie. Pasan un par de horas y el chiquillo vuelve a oír que le dicen: Samuel, Samuel. Y se va otra vez y le dice: Señor, aquí estoy, ¿para qué me llamas? Y ya Samuel, yo me imagino que esta vez ya no le dice con tanto amor. Seguro le dice, a Elí, no le dice con tanto amor y le dice: Samuel, vaya y se me acuesta antes de que me lo levante de un chancletazo. El chiquillo va y se acuesta otra vez. El Señor vuelve, hermano. Y dice la Biblia, si usted sigue leyendo la historia en su casa, dice que ahora no es la voz, dice que Jehová se paró en el cuarto donde estaba el niño. Eso es espectacular. No solo dice que el Señor le habló, sino que dice que Jehová se paró. Dios vino físicamente al cuarto. Y le dijo: Samuel, despiértate. Y Samuel se va la tercera vez donde Elí. Y Elí dice: no, ya esto no es casualidad. Yo no lo he llamado y el chico está oyendo voces. Eso tiene que ser Dios. Y le dice: papito, vaya y se acuesta otra vez. Y si vuelve a oír que lo llaman, dígale: habla Jehová. ¿Recuerda la historia? Porque ya no voy a ser yo, es Dios. ¿Me siguen hasta aquí o ya los cansé? La historia es más linda de lo que usted se imagina. Piense por un momento qué terrible. Usted es el sumo sacerdote de Israel. Usted es el ungido de Dios. Sobre usted derramaron un cuerno con aceite santo. Sobre usted pusieron sangre cuando lo consagraron como sumo sacerdote en la mano derecha, en el lóbulo de la oreja. Usted es un hombre dedicado a Dios.
hermano, y sabe que Dios se está manifestando ahí en el santuario. Ya él le cayó la peseta. Después de la tercera vez dice, yo no he abierto la boca. Y este muchacho está oyendo voces. No son mis hijos que los llaman, porque mis hijos, quién sabe en qué pachanga deben andar, en qué mica se montaron. Así que si no soy yo, mis hijos no están, y aquí no entra nadie más, Dios tiene que estar hablando. Está en la casa de Dios después de todo. ¿Y sabe qué dice Elí? Le dice, mi hijo, vaya, se acuesta otra vez, y si vuelve a oír voces, dígale, habla Jehová. Hermano, suena lindo, pero en realidad es tristísimo. Este hombre es el sumo sacerdote de Dios. Si él cree que Dios está paseando ahí en el santuario esa noche y que Dios está hablando, hermano, ¿cómo va a coger las cobijas y se va a dormir tan tranquilo otra vez? No sé si usted se pone a ver esto. Cuando yo leo la Biblia me pongo a ver estas cosas. ¿Cómo es posible? El que era llamado para oír la voz de Dios era él. El que tenía la unción, el que tenía la obligación, el que entraba una vez al año, el día del Yom Kippur, al lugar santísimo a ofrecer la expiación, era él. Y se vuelve a subir la cobija hasta la quijada y le dice tan tranquilo a un mocoso que ni siquiera es sacerdote. Le dice, papito, vaya, y si Dios le habla me cuenta mañana a ver qué le dijo. ¿Qué le parece a usted? Si uno lo lee sin ponerse a pensar en estas cosas, pues dice, qué bonito. Pero en realidad no es bonito, es triste. Todo lo que el escritor de este libro está tratando de enseñarnos es que es un tiempo de profunda tiniebla espiritual sobre Israel. Hermano, cuando los sumos sacerdotes, cuando los hijos del sacerdocio, cuando los hombres y las mujeres que tienen el llamado y la unción de Dios para oír a Dios, no quieren oírlo y prefieren dormir y prefieren ver la mejenga y prefieren ir a pescar y prefieren salir a pasear o atender a los suegros, hermano, algo terriblemente malo está pasando en el mundo espiritual. Y como Elí no quiere oír a Dios, Dios no quiere hablarle a Elí. La Biblia dice que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión. Entonces Dios se va al cuarto de este niño que no tenía por qué estar ahí. Y le dice al chiquillo, le dice Samuel, yo voy a hacer algo en Israel que le van a doler los oídos al que escuche. Voy a hacer algo terrible. Ya me cansó. Ya el pecado de Elí y de su casa ya me hartaron. Los he tolerado semanas, meses, años, les ha dado tiempo y no quieren arrepentirse. Elí sabe que sus hijos están pecando porque la gente se quejaba. Pues a un señor le violaban la hija y él venía a darle quejas al sumo sacerdote y mira, tu hijo hizo esto. Y Elí llamaba a los muchachos, muchachos, eso no se hace, muchachos son malos, ¿ven que ustedes son los hijos del sumo sacerdote? Y los dejaba. Y Dios dice, no solo el pecado de Elí, de los hijos de Elí, sino que Elí no le ha estorbado a sus hijos. Por favor, pónganme atención, amados. Dios dice, voy a hacer algo terrible en Israel, le van a doler los oídos al que se entere de lo que yo voy a hacer, porque los hijos de los sacerdotes están pecando y su padre no les ha estorbado. Usted como padre de familia no puede obligar a sus hijos a ser santos, pero puede estorbarles para que no sean pecadores. Hay gente que le dice a uno, pastor, pero ¿qué puedo hacer? Ya tiene cédula, mi chiquita, me llega a las 3 de la mañana, mire hermano, podrá tener 20 cédulas, pero si vive en su casa y está bajo su techo, usted es el responsable delante de Dios por la vida espiritual de esa gente. Si es mujer para llegar a las 3 de la mañana, que sea mujer para buscar marido, para conseguir trabajo, pagarse un apartamento y entonces que peque lo que le da la gana. Si es hombre para llegarle borracho, llegarle drogado a las 2 de la mañana, ay pastor, es que uno como madre y como padre, uno no puede echarlo, hermano. No estoy diciendo que los eche, estoy diciendo que los llame y que tengan una conversación seria, cara a cara, y le diga, mire, yo soy un hombre de Dios, este es un hogar consagrado a Dios. Yo quiero que usted, si quiere morirse de viejo aquí bajo mi techo, para mí sería una bendición. Pero aquí la autoridad de Dios soy yo y yo pongo las condiciones. Si usted quiere vivir bajo las suyas, busque su casita, yo la plancho la ropita, que Dios me lo acompañe. Yo voy a sufrir mucho, pero yo no voy a dejar que Dios haga cosas que me duelan los oídos a mí por no haberle estorbado el pecado de mis hijos. Hemos entrado, hermano, a veces en una etapa de alcahuetería, donde los hijos y las hijas han tomado el control de la familia. Y si son hijos e hijas santos, si son hombres y mujeres de Dios, no importa, qué bendición. Pero muchas veces los padres, hermanos, están hasta financiando la droga de los hijos, financiando la borrachera de los hijos, comprándole más ropa interior y maquillaje a sus hijas para que vayan a ver quién se levantan al parque. Y después quieren que Dios los bendiga. Ah, pastor, yo no sé, allá ellos con Dios, yo ya les dije. No, hermano, mientras vivan bajo mi techo, Dios va a tratar conmigo. Necesitamos empezar a poner ciertas normas y ciertas reglas en nuestras casas. Necesitamos empezar a que nuestros hijos entiendan que esto no es un juego, que Dios es un Dios paciente y misericordioso, que puede tomar semanas o meses o años, pero no es porque se está haciendo el chancho, es porque nos está dando
Tiempo, porque Dios es paciente para con todos y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Elí, que era la cabeza espiritual de Israel, no, muchachos, no hagan eso. Hay mamás que se limitan a decirle a su hija: mamita, mejor me avisa para comprarle pastillitas. Tenemos serios problemas con eso. Tenemos serios problemas porque Dios está molesto. Y le dice a Samuel: esto y esto es lo que yo voy a hacer. A la mañana siguiente se despierta Elí y llama, así que el chiquillo abierto las puertas lo llama y le dice: Samuel, hágame un favor, dígame todo lo que Dios le dijo, lo bueno y lo malo. Qué bueno iba a decir Dios, no dijo nada. Todo lo que dijo fue malo: juicio, corrección, disciplina. ¿Qué hizo Elí después de eso? ¿Sabe qué hizo? Siguió comiendo y durmiendo. Y mientras tanto dice la Biblia que el joven Samuel crecía. Mientras uno iba para abajo, el otro crecía. Llega un día en que los filisteos atacan a los israelitas. Y los israelitas dicen: no, hombre, esos filisteos se embarcaron. No saben la bronca en la que se han metido. Nos atacaron a nosotros, que somos el pueblo de Dios. Y nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Nosotros somos el sumo sacerdote ungido de Dios. Dentro de los miles de sacerdotes que había en todas las religiones y naciones del mundo, solo había uno llamado por Dios, y era Elí. Nosotros tenemos el arca del pacto de Dios. Se llama el arca del pacto porque Jehová ha hecho un pacto de darnos la victoria cada vez que peleemos. Lo que hay que hacer es una cosa: vamos a ir al combate, y los dos hijos de Elí, porque ya Elí está muy gordo y no puede salir a pelear y está muy viejo, tenía 98 años de edad ya en esa época. Los dos hijos de Elí, que son dos muchachones y son los herederos del sumo sacerdocio, ellos van a llevar el arca al frente de batalla, y cuando el Señor Jehová vea a los filisteos, los va a despedazar desde el arca. Adivine qué pasó. Llevaron el arca y los filisteos se vinieron encima, mataron a cientos de israelitas, y dentro de los cientos de israelitas que mataron a los dos hijos de Elí. Y no solo eso, hermano, tomaron el arca del pacto, la cosa más santa que había en Israel, y se la llevaron. Es como los israelitas creían que Dios vivía ahí dentro de ese cajón. Lo que les quedó fue una tienda de campaña vacía allá en Silo, y un viejito de 90 años, 98, gordo, sentado en un banco, esperando que sus hijos vuelvan de la batalla con el arca para celebrar. Y lo que llega es un mensajero diciéndole: ¿sabes qué, Elí? No nos fue bien en la batalla. Y Elí, en el último momento de su vida, se acuerda que es el sumo sacerdote, y antes de preguntar por sus hijos dice: ¿y cómo está el arca de Dios? Y dice: los filisteos la tomaron y tus dos hijos cayeron en combate. Y al hombre en ese momento le da un paro cardíaco y se va para atrás y se quiebra el cuello, lo que diríamos nosotros, se desnuca. Y en un solo día muere Elí y mueren sus dos hijos, e Israel queda descabezado espiritualmente. Y no solo eso, una de las nueras de Elí, que tenía como 7 u 8 meses de embarazo en ese momento, cuando le dicen que su marido murió y que no va a volver del campo de batalla, el impacto le acelera el proceso del parto y empieza a romper la fuente y a tener contracciones y empieza a parir ahí al aire libre. Y no solo eso, el parto se le complica y se desangra y logra dar a luz su hijo ya agonizando. Y cuando ve al niño, ve que es un varón, la última palabra que ella dice es el nombre de sus hijos. En Israel las madres eran las que bautizaban a los hijos y les ponían nombres proféticos. La madre profetizaba sobre el hijo cuando nacía. Nosotros tenemos una costumbre terrible, hermano, en América Latina. Aquí los padres no escogen el nombre de los hijos, sino que lo escogía el cura o el sacristán. Entonces les ponían unos nombres terribles: Remedios, Dolores, Angustias, Congojas. Así se llamaban las mujeres. ¿No cree? Hermano, y el nombre marca lo que uno va a hacer. Socorro, imagínense. Toda la vida uno pidiendo auxilio. No les ponían nombres de bendición, no le ponían nombres que marcaran un destino profético. Esta mujer agonizante, hermano, ya debilitada por la hemorragia, le dan a su niño y lo ve. ¿Y sabe cómo le pone? Le pone Icabod. ¿Sabe qué quiere decir Icabod? Icabod quiere decir sin gloria. La gloria se fue, la presencia de Dios se fue. El arca de Dios está en manos de los filisteos, de unos paganos. La llevan al templo de su Dios, que era un dios pez, Dagón.
Era un Dios con cabeza de pez, hermano. Y la estatua tenía al final el hocico del pez abierto, ahí se veía. De ahí donde viene la tiara esa que usan los papas. Son un pico aquí atrás y otro adelante. Si usted lo ve desde arriba o lo ve desde el lado, eso es la boca de un pez abierto. Es el mismo Dios Dagón. Y de pronto, hermano, Israel se queda sin sumo sacerdote, sin herederos al sacerdocio, se queda sin el arca, se queda sin la urna del maná, se queda sin la vara de Aarón que había florecido, se queda sin las tablas de la ley, se queda sin nada, sin gloria. Y lo único que le queda a Israel es un muchachito que fue entrenado, hermano, a crecer, a vivir, a dormir en la casa de Dios. Y la Biblia dice que este joven empezó a crecer y que entonces Dios hizo algo maravilloso. Dice, Dios no dejaba caer al suelo ninguna de sus palabras. Este hombre se convirtió en el juez de Israel, se convirtió en el profeta, se convirtió en la voz de Dios en una generación que vivía en tinieblas, se convirtió en la luz de Dios para todo el pueblo de Israel. Durante 40 años, hermano, que juzgó Samuel, durante 40 años no había ninguna otra voz profética en el mundo. Durante 40 años no hubo ningún hombre que pudiera conectarse con Jehová, que pudiera decirle esto es lo que Dios manda. No hubo ninguno que pudiera sacar al pueblo de Israel a la guerra, sino era Samuel. Aquel muchachito que era hijo de una mujer despreciada, amargada, pero que tuvo la sabiduría de que cuando Dios la bendijo, lo trajo para consagrarlo a Dios. Esa mujer ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, ni la bendición que ella le iba a traer al mundo cuando puso a su hijo en el altar de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado a dónde crecen nuestros hijos. No los lleve a la guardería que queda más cerca. No lo dejen donde una tía o un tío muy buenos, hermano, que son muy serviciales y dicen que se lo cuidan, pero son una pila de impíos. Hay que hacer un esfuerzo, hay que clamar a Dios, hermano. Si usted no puede cuidar a sus hijos, tiene que tratar de dejarlos con gente que tema a Dios, que ame a Dios, que honra a Dios, que tenga principios de la palabra. Porque la Biblia dice que hay que instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo, ¿qué? No se aparte de él. Samuel nunca se apartó de Dios y Dios nunca se apartó de Samuel. Y las palabras que Samuel hablaba eran como si salieran de la misma boca del Señor. Él las sostenía con su mano poderosa para que no cayeran al suelo. Yo no sé si su hijo tiene 1 año o tiene 50. Pero yo creo que todos nosotros, hermano, deberíamos hacer como un pacto con Dios y rededicar nuestros hijos, rededicar nuestro futuro, rededicar las cosas que Dios nos ha dado, nuestro trabajo, nuestros talentos, nuestras habilidades, el vehículo, la casa, la profesión, las vacas, lo que tenemos, decirle Dios, tú me lo diste, yo nací sin nada y todo esto es ganancia, Señor, yo quiero que me des sabiduría para consagrarlo a ti, para usarlo para tu servicio, que mis hijos crezcan en tu casa, que mis hijos crezcan en tu palabra, que mis hijos te sirvan. Hay padres que más bien les sirven de tropiezo a sus hijos. ¿Cómo que va otra vez para la iglesia el domingo? No fue anoche sábado. A mí se me hace que no va a la iglesia, no sabe. Y después vienen y se quejan y dicen, no, pastor, yo no sé qué pasó. El chiquito creció en la iglesia. No, hermano, creció en la iglesia no. Usted lo traía a la iglesia 40 minutos a la semana. Creció en el barrio con un montón de impíos y drogadictos. Creció en el colegio con profesores que no eran cristianos. Con compañeros que no sabe usted de qué familia venían. Necesitamos, amado, demandar sabiduría de Dios. Necesitamos levantar una nueva generación de hombres y mujeres consagrados a Dios. De hombres y mujeres que crezcan en la casa de Dios. De hombres y mujeres que una generación que está en tinieblas sean antorchas que alumbren, sean luz, sean palabra de Dios. Necesitamos hijos que en el colegio y en la universidad abran su boca y que Dios no deje caer esas palabras al suelo. Necesitamos mujeres que tengan el deseo, la pasión de parir hijos. No para competir con la vecina, sino para que el reino de Dios crezca. Necesitamos sacerdotes de Dios que no pasen la vida durmiendo y comiendo de las ofrendas, sino que quieran oír qué es lo que Jehová tiene que decirle a sus siervos, qué es lo que Dios tiene que decirle a su pueblo, que tengan un oído afinado. Estamos llenos de pastores y llenos de predicadores y llenos de apóstoles y llenos de cualquier catizumba de gente, hermano, pero la iglesia no camina. Lo que hacen las iglesias es robarse una a la gente de la otra, nada más. La gente dice que los pastores se pelean las ovejas. No, hermano, los pastores nunca se han peleado las ovejas. Los pastores se pelean los diezmos. No ve que es muy fácil cuando una persona está en una iglesia invitarlo para que vaya al culto de la mía. Ya esa persona ya creyó en Jesús. Ya yo sé que no me va a escupir la cara, que no me va a soltar los perros. Yo sé que la persona ya es bautizada, ya tiene trabajo, ya diezma, ya ofrenda. Entonces es muy fácil, hermano. ¿Por qué no? Pero hermano, ¿por qué tienen tantos pantalones? ¿Por qué no salen a la calle?
Vayan allá a los puentes, ahí hay drogadictos perdiéndose, muriéndose. Hay muchachos de 18 años con los pulmones despedazados ya por la piedra. Hay chiquillas de 16 años prostituyéndose en todos los bares de San Isidro. ¿A dónde están todos los pastores de San Isidro? ¿A dónde están esos grandes santos de Dios y esos grandes hombres ungidos? Estamos llenos de gente que dice que son ministros de Dios, pero lea lo que dice el primer libro de Samuel 3:3. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Note que hay un elemento cronológico aquí. Dice: antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué? Dios llamó a Samuel, hermano. Hay veces que en la iglesia, en una ciudad, parece que la lámpara de Dios ya se apaga, hermano. Parece que el testimonio de Dios se va a extinguir y que va a quedar a oscuras. Tal vez usted siente que en su matrimonio la lámpara de Dios se está apagando y que ya no hay mucho por lo que luchar. Tal vez usted siente que en la vida de sus hijos nunca se van a convertir y que van a quedar a oscuras. Pero hermano, antes de que la lámpara de Dios se apague, Dios va a dar su palabra, Dios va a dar una palabra fresca, Dios va a traer una unción nueva, Dios va a levantar a la gente que tal vez ni son pastores, ni predicadores, ni hijos de pastores, ni tenían derecho a estar ahí, pero Dios los va a levantar, hermano. Y los va a honrar y no va a dejar que ninguna palabra de ustedes caiga al suelo. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, hermano. Dios nunca va a dejar que la lámpara se apague por completo. Ha habido épocas terribles en la historia de la iglesia. Ha habido épocas en que parece que no quedaba ningún cristiano vivo en el mundo, hermano. Pero Jesús dijo que donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede estar seguro que desde que Cristo resucitó hasta que Él vuelva, por lo menos 2 o 3 fieles tiene que haber en algún lugar del mundo adorándole y sirviéndole. Aunque a usted le parezca que todo el mundo apostata, aunque a usted le parezca que la mayoría echó para atrás, aunque a usted le parezca que nadie ora ni nadie ayuna, solo usted. Así le pasó a Elías una vez. Dijo: Señor, todos se fueron detrás de Baal, solo yo he quedado. Pues el Señor le dijo: olvídate, yo todavía tengo un remanente, tengo miles de hombres que no han doblado sus rodillas ni han besado a Baal. Hermano, a mí me duele cuando una persona se va de la iglesia. A mí me duele cuando uno sale a la calle y ve un hermano que lo vio aquí adorando a Dios 3 años antes y ahora lo ve borracho o abrazando a la querida ahí en el parque. A uno como hombre, como pastor le duele. Pero hermano, si cae uno o cae en 1000, no se desanime. Todavía Dios tiene hombres y mujeres que no han doblado su rodilla, que no han besado a Baal, que no van a echar para atrás. Dios, antes de que la lámpara se apague, va a levantar una nueva generación, hermano. Tal vez gente a la que usted y yo hemos menospreciado, tal vez gente en la que no creíamos gran cosa. Tal vez el que ha sido el más carnal de la iglesia durante muchos años. Usted no sabe si ese es el que esta noche va a oír la palabra de Dios y le va a decir: Juan o Pepe o María o Teresa, levántate, porque yo tengo algo para ti. Estamos entrando a un tiempo espectacular, hermano. Estamos entrando a un tiempo en que Dios va a hacer cosas nuevas. Dios va a levantar ministerios nuevos. Ya Dios está cansado de un montón de carcamales, hermano, que solo viven del recuerdo y de estar peleando, intrigando y chismeando. Dios está buscando hombres y mujeres frescos, hermano, que en una época en que no hay visión, en que la palabra de Dios escasea con frecuencia, en que los púlpitos se usan para hablar mal de otros hermanos y para predicar tonterías, y no hay verdadera palabra de Dios, Dios va a levantar hombres y mujeres con una unción como usted no ha visto, con una autoridad como usted no ha visto. Y Dios va a honrar esas palabras que esa gente predique, y que esa gente hable, y que esa gente profetice, y Dios las va a sostener con su mano, y ni una de ellas va a caer al suelo. La pregunta es: ¿queremos ser nosotros esa nueva generación? ¿Queremos ser nosotros esa clase de hombres? ¿Queremos ser esa clase de mujeres? ¿Queremos empezar a tomar a Dios más en serio? ¿Queremos dejar de ser creyentes de 40 minutos a la semana? Hay gente que si viene el sábado, mañana no viene porque ya vino. Ya fui a misa de 7 el sábado. Ahora para que ir a la de 9 el domingo. Y hay gente que cree que si se congrega una vez a la semana 40 minutos le está haciendo un favor a Dios. Favor nos hace Dios a nosotros dejándonos vivir 24 horas diarias, hermano. Y a veces pasa el día y nos acordamos de Él. Hay gente que le parece un esfuerzo enorme. Hay pastor, 3 cultos a la semana. Pero hermano, cuando usted tiene un trabajo no va 5 o 6 días a su trabajo. Cuando está al colegio o la universidad no va 3, 4, 5 días, y no 40 minutos. Tiene que pegarle 8 horas, 10 horas. Y no dice nada. Y le parece más bien una bendición tener trabajito. Y le parece una bendición tener que escuela y tener colegio y universidad. Pues hermano, ¿cómo no aprendemos a valorar más las cosas de Dios? Y a parecernos una bendición que la casa de Dios esté abierta, que haya palabra, que haya alabanza, que haya hermanos, que haya oración, que haya intercesión. Me encanta esa mujer. Nadie predica mucho de ella, pero fue su único chiquito, el sueño de su vida.
lo puso en la casa de Dios. ¿Y qué clase de hombre, hermano? Cuando usted da a luz a su hijo o a su hija, ¿a usted le parece que el chiquillo es extraordinario? Dice, ¿qué cosa, Malena? Es el chiquito más lindo del mundo. Eso es lo que usted cree. Todas las demás mamás piensan lo mismo del de ella. En realidad nuestros hijos cuando nacen son comunes y corrientes. Samuel nació siendo un niño común y corriente. Ponerlo en el altar de Dios lo convirtió en algo extraordinario. Tal vez tenemos un don para cantar o para pintar o para danzar o para hablar, no sé, para escribir. Es un don común y corriente. No nos van a dar ningún premio Nobel por eso. Pero cuando lo ponemos en el altar de Dios y lo consagramos a Él, Dios lo convierte en algo extraordinario. Y no sabemos cuántas vidas Dios va a bendecir y cuántas vidas Dios va a tocar a través de lo que hagamos. Tal vez nuestro negocio, hermano, no es Walmart. Es una carnicerita pequeña, una pulperita por allá. Esta es una pulpería común y corriente. Pruebe a ponerla en manos de Dios. Pruebe a orar a Dios por los clientes. Pruebe a orar a Dios por los proveedores. Pruebe a orar a Dios, hermano, para que le dé estrategias y sabiduría. Pruebe a honrar a Dios con el fruto de eso. Y usted va a ver como las cosas más comunes se convierten en extraordinarias cuando las ponemos en las manos del Señor.